toda la verdad. ¿Pero qué es esto? El comienzo de un libro de suspenso. Por favor, mi amor, deja el drama y di lo que tengas que decir de una vez, mi vida. Sé que tienes un amante. Y junto a él quieren matarme. Que tengo un amante y te quiero matar. Por favor, si yo quisiera matarte, ¡No! Marco Aurelio. No te atrevas a negarlo. Por lo menos ten la decencia de admitirlo. ¿Es en serio? ¿Tú de verdad piensas y crees esos disparates que acabas de decirme? ¿Que yo soy capaz de...? Es que no sé qué es peor. Que me acuses de infiel o de querer matarte. Yo, tu esposa de 30 años, que he estado contigo en las buenas y en las malas desde siempre. ¿Cómo voy a querer matar al hombre que le di 2 hijos y al que le dediqué mi vida entera? ¿Cómo traicionar a la persona que me regaló los momentos más felices de mi vida? ¿Cómo? ¿Quién te llenó la cabeza de estos absurdos? ¿Quién te puso en mi contra? ¿Quién? Yo sí le conté todo al señor Marco Aurelio, pero él me prometió no decir nada. Y lo hizo. Me traicionó. Me vendió. Tu única salida es matar a mi hermano y huir con tu hijo con el dinero que te daré. ¿Y la policía? Ellos están aquí. Encárgate de matar a mi hermano. Yo llevaré un bolso con dinero a tu habitación para que escapes. ¿Cómo salgo yo de esta casa después de que el señor esté muerto? Una vez que mates a mi hermano, yo me encargo de sacarte y llevarte con tu hijo. Pero tiene que ser esta noche, sin errores, sin equivocaciones. Ya te lo dije. La vida de tu hijo depende de lo que hagas hoy. ¿Y si el señor Marco Aurelio le contó todo al comisario? Por tu bien y el de tu hijo, espero que no sea así. Está bien. Lo haré esta noche. Ya te expliqué. Fui el primer hombre en su vida. Ay, a lo mejor te drogó o hasta te emborrachó. Hasta le dijo que era mayor de edad. Ahí te engañó. Fue en la casa de la tía Gertrudis. En la fiesta del tío Marco Aurelio cuando llegaron los encapuchados. Después fuimos a un hotel. Fueron 2 veces las que estuve con ella y... en ninguno usé preservativo. Yo no pensé que... Entonces admites que es tu hijo. Yo necesito que la profecía maya se cumpla, que aparezcan los jinetes del apocalipsis y acaben con mi sufrimiento. Ay, no, porque... Ya cállense. Ya sé lo que pasó. Esa muchacha estuvo contigo. Probó el placer del sexo y después fue a acostarse con otros hombres. Ay, Eso es. por favor, Paulina, cálmate, por favor, cálmate. Ya él Luis admitió que embarazó a esa muchacha. Termina de admitirlo, por favor, ya. Perdón. Fue el peor error que he cometido en mi vida ya. Me llamó una cliente que hace teatro. El director de la obra le dio un cheque sin fondos, entonces lo vamos a demandar por ladrón y estafador. No me interesa. Eres un mentiroso. Yo sé que todas las evidencias me incriminan, pero créeme, búscame una Biblia y te lo juro con la mano derecha, con la izquierda, con el pie. Señora, por favor, ayúdeme. Yo no soy abogado. Así que arréglatelas como puedas. Y como ya mi hija de ahí hizo lo que tenía que hacer, me voy tranquila, con permiso. Ricardo, no te quiero ver. Por favor, vete. Antes de que me vuelva loca y no responda por mis actos. Ah, es que tienes la capacidad de volverte más loca. ¿Qué dijiste? Nada, que yo me voy. Que yo me voy, pero por favor prométeme que vamos a conversar luego. María Bonita, yo quiero seguir siendo tu novio. Cuando yo estoy contigo siento un redoble de tambor aquí en el pecho. Y ese es mi corazón que palpita por la emoción de estar contigo. Por favor, déjame demostrarte que yo no soy un mujeriego.
tu papá y yo nunca nos vamos a odiar. Siempre vamos a ser buenos amigos. ¿Y sabes por qué? Porque tú nos unes para siempre. Vas a compartir con los dos, siempre te vamos a querer. Pero mi vida, se nos acabó el amor. Y si seguimos juntos, nos vamos a hacer daño. A mí no se me acabó nada, Malena. No te justifiques con mentiras. Yo te amo y mi hijo lo sabe. Si mi papá te ama, eso no es suficiente. Mi vida, por favor, necesito que me escuches. Yo te amo. Te amo. Yo nunca haría nada que te haga daño, todo lo contrario. Pero no quiero que crezcas en un hogar lleno de discordia, en donde las personas no se respeten. Mentirosa. Todo lo que quieres es dejarnos solos. Mi amor. Jamás imaginé que recibirías semejantes ataques de tu parte. Que de un zarpazo acabarás con 30 años de matrimonio por sospechas ridículas e infundadas. Dime quién te envenenó en mi contra. ¿Por culpa de quién me matas de dolor? Dolor es este que llevo yo entre pecho y espalda. Al saber que mi propio hermano es tu amante. ¡No! ¡Sí, es verdad! ¿Qué te faltó, Gertrudis? Te lo di todo. Te di mi vida entera. ¿Cómo pudiste acostarte con mi propio hermano? El tío de tus hijos. Pero es que lo tuyo ni siquiera es una sospecha. Tú estás totalmente convencido de que yo soy ese monstruo que me... Eres peor aún. ¡Peor! Tú eres el hombre, el amor de mi vida. Yo te parí 2 hijos. Construimos un hogar, una firma de abogados, un prestigio, una reputación juntos. Tú y yo somos la envidia del mundo porque somos una pareja sólida. ¿Cómo es posible que después de 30 años, 30, tú me acuses de adúltera y de asesina? Supongo que para mi vergüenza le contaste todo esto al policía. No tuve el valor de hablar esto delante de Alberto, tu hijo. Menos mal. Porque quedarías en ridículo delante de todos. Aló, Pedro. Sí, mi mamá me trajo a Ignacio porque está enfermo. Está prendido en fiebre y la verdad yo lo veo bastante mal. No, voy saliendo ya para el hospital. Sí, nos vemos allá. 20. A pesar de los dramas de tu mamá, tú vas a dar el ejemplo y vas a enmendar la sarta de estupideces que has cometido hasta ahora. No, señor. Porque si el ejemplo que tú quieres que dé mi niño es el de casarse con esa muchacha, pues me opongo. Porque voy a mandarlo a hacer una maestría en Derecho Canónico en el Vaticano. Papá, yo no quiero casarme con ella. Sería absolutamente irracional casarlo sin amor. Pero sí vas a asumir la paternidad ante la ley. Pero es que Elvis es aún un niño. Por Dios, le estás exigiendo mucho. Por favor, Paulina tiene 23 años. Sabía perfectamente bien lo que hacía y las consecuencias de eso. ¡Basta! Y tú, como nos involucraste a todos, ahora te apegas a mis reglas. Te responsabilizas por el embarazo de esa muchacha y por el hijo que van a tener. Te cambió la vida. Ahora tienes que dar la cara a esos cambios. Cálmate. Yo
Yo ya revisé cuánto cuestan las consultas médicas, las vitaminas que me tengo que tomar, la alimentación. ¿Quién nos va a dar todo ese dinero? Trabajo, en vez de perder el tiempo en el colegio, estudio después. Tú no quieres afrontar a tus compañeros y a los profesores, eso es lo que pasa. Ay, Virginia, ¿trabajar en qué? Si tú ni siquiera sabes tender una cama. Limpio casas, hago ponquecitos y los vendo de puerta en puerta. Ayudo a los niños con sus tareas, cuido animales. Hasta puedo poner una mesa afuera y vendo golosinas. Ay, muchachita, tú estás loca. Ojalá y la vida fuese así de fácil. Está bien, eso te va a dar un ingreso al principio, pero después, ¿qué vas a hacer? Tampoco me pides que organice mi vida de aquí a 100 años. Ay, mi amor, yo sé que no es fácil. La vida no es fácil y el dinero no se consigue así como así. Ay, por eso es que yo me preocupo y me altero toda por mi nieto. Pero yo sé que vamos a salir adelante porque ahora sí tienes lo más importante, que son las ganas de luchar para salir adelante. Esto es un ataque de inseguridad por la edad adulta. Demencia senil, andropausia, depresión. Si estás deprimido, mi amor, busquemos a un psiquiatra que te medique. Pero no destruyas con falsas acusaciones a quien te ama. Vaya. Vaya, qué buena eres. Debiste ser actriz en vez de abogado. Cuando yo esté muerto, podrás decirle a todos que el infiel era yo y que te maltrataba. Todos te van a creer. ¿Quién va a dudar de esas lágrimas? Esos golpes de pecho. ¿Qué más quieres de mí? ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Quieres matarme? Hazlo. Hazlo. Pero mirándome a los ojos. Ensúciate las manos de sangre. Muéstrame respeto, aunque sea por última vez. Demuestra que puedes ser y eres capaz de hacer lo que quieres hacer. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. Que no me crees capaz. ¿Y qué puede saber un hombre como tú de capacidades? Si fuiste incapaz de alzarte solo. Yo te levanté. Yo te hice a mi imagen y semejanza para que no me avergonzaras delante de todos. Eres lo que eres gracias a mí. Yo te hice gente. Al fin, demuestras quién eres. Mucho gusto en conocerla, señora. No, Marco Aurelio. Créeme. No te dará gusto conocerme. Así como jamás me dio gusto tocarte, besarte, compartir la cama contigo. Siempre me diste asco, me das asco. Tu actitud, tu falta de carácter, tu estúpida nobleza me dan náuseas. ¿Y el amor? ¿El amor que decías sentir por mí? El amor, pero ¿cuál amor? ¿Tú crees que parirte 2 hijos fue amor? No. Fue una estrategia. Fue una prueba de mi capacidad y decisión para obtener lo que quiero. Conocerte, enamorarte, casarnos, fundar el escritorio jurídico fue parte de un plan mayor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quedarte con la firma? ¿Con la casa?
Pobre ciego. Quedarme con la firma. Pero si todo es mío. ¿Quién fundó la firma? Yo. ¿Quién contrató a cada uno de los empleados y los abogados del escritorio? Yo. ¿A quién le reportan? A mí. ¿Quién buscó esta casa? La remodeló, la decoró y manda en ella. Pues yo. Yo soy dueña de todo. Entonces, ¿para qué todo esto? Porque el dinero no vale nada sin prestigio ni reputación. Y la palabra divorcio mancha. Y te marca para toda la vida. Y yo no voy a andar por allí con una etiqueta como la mujer que peleó 2 años en un tribunal para quedarse con la mitad, cuando todo me pertenece por derecho. Mis hijos. Tus hijos te llorarán y te llevarán flores a un bello mausoleo de mármol de Carrara. Y se lamentarán por tu trágica e injusta muerte. Y yo caminaré con la frente en alto, como la viuda de Corona, y no como la divorciada de... Es que no puedo creer que me haya traicionado. Si quieres llamamos al comisario María y le preguntamos. No. No tienes otra salida, Lorena. Ni tú ni tu hijo la tienen. La única forma de que estén juntos, tranquilos y con dinero es que hagas lo que tienes que hacer esta misma noche. Yo tengo el poder para ayudarte, pero no puedes fallar. Mi hermano tiene que morir hoy. Señorita, aparentemente presenta un aneurisma. Hay que hacerle un electrocardiograma inmediatamente y estar prevenidos por cualquier eventualidad en las coronarias. ¿Entendido? Doctor. Dígame. El niño se pondrá bien, ¿cierto? En este momento no puedo responderle esa pregunta. ¿Dónde está Lorena? Ella está trabajando. Ella ni siquiera sabe que estamos aquí. ¿Pero qué hace que no la llama? Dígale que se venga inmediatamente para acá. El niño se sentirá más tranquilo con ella aquí. Llámele inmediatamente y dígale que Ignacio está muy grave de salud. ¡Ya basta, Paulina, basta! Elvis tiene 23 años. Muchos hombres a su edad ya están casados y otros listos para formar un hogar. Óyeme bien, sobreproteger a un hijo adulto no es ayudarlo. Es incapacitarlo, destruirlo. Si a estas alturas él no sabe o no puede resolver sus propios problemas, fallamos como padres. No, papá. No digas eso. Entiéndeme, yo no quiero una familia. No me voy a amarrar a ella solo porque tenemos un hijo juntos. Como juez no pienso mover ni un solo dedo para apoyar una sinvergüenzura. Agradece que no te entregue a la policía, tanto por haberte acostado con un adolescente como por pedirle que abortara. ¿Cómo creen que me siento yo al saber que mi propio hijo es un irresponsable sin conciencia? Imagínate, Lucio. Yo emparentada con esa gente de tan baja clase. Y no es clasismo. Pero es que no me hallo celebrando un cumpleaños con ese niño viviendo en un barrio, por Dios. Bueno, eso tiene que resolverlo Elvis. No yo. Además, Carmen Ramírez es una mujer luchadora, yo la conozco. Y aunque su hija quizás no sea la mujer que tú querías como no era, la realidad es que Elvis la embarazó. Y eso no tiene vuelta atrás. Ellos están unidos por el resto de sus vidas. Voy a conseguir un trabajo. Te voy a conseguir un trabajo que no se te complique mucho la barriga, porque no estás enferma, pero hay que cuidar mucho ese embarazo. Ay, ya verás, mi amor, que saldremos adelante por ese niño. ¿Y tú crees que me contraten en alguna tienda? Hay una vecina que hace comida y le puedo decir que la puedo ayudar. Sí. ¿Tú cómo hiciste? Ay, no. El panorama se me puso negrísimo. Yo quería
hacer una carrera, ser una profesional para darte una mejor vida. Ay, pero ya. No hablemos de mí, por favor, que tú no vas a repetir eso. Ay, tú vas a ver, mi amor, que nosotras vamos a salir adelante por tu hijo. ¿Tu mamá te dio la espalda? ¿Por qué no me regalaste o me diste en adopción? Eso solo lo vas a entender cuando tengas a tu hijo en brazos. Ay, es que cuando yo te cargué, que te vi así tan frágil, en mí se encendió un botón. Ay, yo dije, si la traje al mundo, pues me juego el pellejo por ella. Y mírate, mi amor, aquí estás. Hecha toda una mujer. Loca como yo, pero guerrera. Ojalá y a mí me pase lo mismo. Por ahora solo te garantizo que voy a tener al niño. Pero no estoy segura si lo quiero conservar conmigo. Y yo puedo obligarte a que seas madre. Pero voy a dejar que lo decidas tú. Como lo hice yo hace 16 años. Pero te puedo asegurar que a ti y a mi nieto nunca les faltará nada. No estás sola. ¿Por qué contratar a un sicario en vez de matarme tú misma? ¿Por qué ensuciarme las manos de sangre cuando el dinero puede comprar el mismo resultado? Pues no fue por eso. Fue por miedo. No, y no me mires así. Que siempre tuviste miedo ante mí. Y todo ese discurso de las capacidades. Cargado de rencor y de odio. No es más que una prueba irrefutable de tu resentimiento y profunda cobardía. ¿Cómo te atreves? Mírate. Tú misma lo has dicho. Tienes 30 años soportándome. ¿Por qué? Porque no tienes coraje. ¿Quién sabe cuántos años tienes armando este plan entre sombras? Engañándome con mi hermano. ¿Y por qué? Porque no eres valiente. Era tan fácil dar la cara como lo haces ahora y decir lo que sentías. Bueno, en tu caso no. ¿Y por qué no lo hiciste nunca? Por la misma razón que no eres capaz de empuñar un arma en mi contra. ¿Y por qué? ¡Por cobarde! ¡Cállate! ¡Y no es lo peor! Porque con mi muerte jamás se te va a quitar ese pavor. Porque siempre fuiste una insegura. Y yo moriré en paz. Sabiendo que mis hijos son igual que yo. Capaces de enfrentarse a cualquier cosa. Hasta su madre. Y no una cobarde como tú. Esto no se ha terminado. ¡Sí se terminó! Y te vas. Y te vas por esa puerta. Exactamente con lo que te quepa. En 2 maletas. Y te irás bien lejos de nosotros. Y te irás con Claudio. Y te irás de nuestras vidas. Y nos dejarás en paz. Sin demandas de divorcio. Sin escándalos. Sin dramas. Y yo les daré todo el dinero que necesiten para que se larguen los dos. Para siempre. Para siempre. ¿Aún tienes el arma? Sí. Búscala, guárdala y cárgala encima. Y esta noche, en la primera oportunidad, lo matas. Yo estaré pendiente para sacarte de la casa. Aló. Soy yo. Ignacio está hospitalizado otra vez. Y es el amor que me hace
saliendo para allá. ¿A dónde vas? Mi hijo está hospitalizado. Más a mi favor. Tu hijo te necesita. Mata a mi hermano y yo mismo te llevo al hospital. Pero mi hijo... ¿Quieres llegar al hospital y volverlo a ver vivo? Ve y haz lo que tienes que hacer. Pero la señora Gertrudis está con él. Ya yo buscaré alguna excusa para sacarla de ahí. Tú entras, le disparas directo al corazón y sales sin ser vista. Yo te espero en el carro con el dinero, te llevo hasta el hospital y si quieres lo trasladamos a otro en el interior para que te alejes de aquí. ¿Qué vida vale más? ¿La de un hombre que apenas conoces y te vendió a la policía? ¿O la de tu hijo en un hospital? ¿Alberto sabe algo? No. Y no lo sabrá nunca. Mientras te vayas lejos y no vuelvas jamás. Esa es mi condición. ¿Y después qué? Después, cuando te pueda ver de nuevo sin estas náuseas que siento, vendrás a firmar los papeles de divorcio en un acuerdo sin pleito. Pero... ¡Sin decir nada! Y aceptarás sin protesta lo que yo quiera darte. De lo contrario hablaré. Y será tu propio hijo quien te juzgue y te señale por infiel y por asesina. Por favor, no le digas nada. Nunca le digas nada a mi hijo, nunca. Conservas un poco de decencia ante los ojos de tu hijo. Es lo único que me importa en la vida. Esa es mi propuesta. ¿Lo aceptarás? Sí. Yo te advertí, Malena, que si te divorciabas de mí, lo ibas a lamentar el resto de tu vida. Pero para que tú veas que yo te amo, de que yo pienso en ti, yo te ofrezco una alternativa. Vámonos de viaje. Vamos a enamorarnos de nuevo. Vamos a una segunda luna de miel. Ay, por favor. Muchísimas gracias por tu oferta. Pero déjame decirte que cada vez te conozco más. Y ese hombre que estoy descubriendo no me gusta para nada. Es decir, me convenzo de que nunca volvería a enamorarme de ti. Pablo, ya no te amo. No me digas que no me amas porque me vas a hacer imponer a la fuerza. No me obligues. No me obligues a hacer algo de lo que nos podamos arrepentir después. ¿Sí? ¿Me vas a matar? ¡Suéltame! Me repugnas. No voy a ser una mujer que vive bajo tus amenazas. Y sí, voy a luchar para hacerte pagar todo lo que me estás haciendo. ¡Déjame en paz! Me gusta. Me gusta cuando te pones así agresiva. ¡Suéltame! 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 Si te quieres comportar como una machorra como mi hermana, yo voy a tener que castigarte. Para que aprendas a ser de nuevo mi mujer. ¡Suéltame! 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 Tu papá quería decirnos algo importante que tiene que ver con el caso, antes que tu mamá nos sacara de la habitación. Pero para mí, tu papá sabe algo más de lo que calla. Pero de ella saber quién lo quiere matar. No te voy a negar, la actitud de mi papá es un poco extraña. Pero saber quiénes son los asesinos y callarlo, no lo creo. Ya me lo hubiese dicho y los estuviéramos denunciando. Quizás está ocultando algo o alguien, no lo sé. Pero no podemos perder la oportunidad de averiguar qué es lo que realmente calla. Yo soy el primer interesado en saber qué perturba tanto a mi papá. Déjame que yo hable con él. Y cualquier información yo te aviso. Perfecto. Yo te espero aquí. ¿Qué pasó con Lorena? ¿Habló con ella? Sí, ya hablé con ella, pero está trabajando, está cuidando a un enfermo. Pero que más enfermo que su propio hijo. Por favor, comuníquese de nuevo con ella y dígale que se venga inmediatamente al hospital. Su hijo la necesita con él. No está la madre, pero estoy yo, que soy su papá. Aparentemente no le administraron el tratamiento con aspirinas y es probable que tenga coágulos en los aneurismas. Y si es así, en cualquier momento puede sufrir un infarto al miocardio.
¿Y eso qué significa? ¿Que puede morir? No me quiero adelantar a los hechos, pero una cosa que sí le puedo decir es que si Ignacio sigue en ese estado, el desenlace puede ser fatal. Ahí está lo que te prometí. Confío en ti. Sé que no me vas a fallar. No se preocupe. Hoy mismo termino con todo este infierno. No te sientas mal. Después de todo, aceptando mi propuesta, evitas varios años de cárcel y te vas a otro país en unas largas vacaciones. Pagas. Cortesía del escritorio jurídico Corona. Me duele alejarme de mi hijo. Debiste pensarlo antes de serme infiel con mi hermano e intentar asesinarme. ¿Cómo te sientes, papá? Ya el médico viene en camino. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás así? Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. ¿Todo está bien entre ustedes? ¿Pasa algo? Nada, hijo, nada. ¿Qué puede pasar? Lo que sí quiero es que llames a tío Lucio. Dile que venga hasta acá. Que necesito hablar con él urgentemente. No tienes que involucrar a nadie más. Entonces, no pasa nada entre ustedes a pesar de las caras que tienen. Y tú me pides que llame al tío Lucio. Mi amor, tu papá y yo estamos arreglando unos asuntos de la oficina. No, nada del otro mundo, hijo. Ve, por favor, y llama a tío Lucio. ¿Por qué quieres hablar con Lucio? Necesito un testigo. Por si se te ocurre la genial idea de mandarme a matar de nuevo. Tengo que matarlo, señor. Perdóname. Pero debo hacerlo por mi hijo. Por mi ángel. Perdóname, Ignacio. Me convertiré en una asesina para salvarte. No tengo otra salida. Y por ti, hijo, soy capaz de todo. Alberto, dame 5 minutos con tu padre. Yo te aseguro que esos minutos me van a servir para que me diga la verdad. Yo no tengo problema con eso. El que está negado es mi papá. Y en estos momentos está discutiendo unas cosas con mi mamá en la oficina. ¿Y cómo lo viste? Aún sigue preocupado. Yo estoy convencido de que tu padre oculta algo. Por alguna razón no quiere hablar. Está un poco más tranquilo. Mi mamá logró calmarlo. Te confieso que esta situación me tiene un poco frustrado. No avanzamos ni un solo paso en este caso por falta de colaboración de tu tío Claudio y hasta de tu papá. Te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Lo que más quiero en este momento es saber el nombre de la persona que quiere ver muerto a mi papá. Mi papá es muy correcto y ya lo escuchaste. Él quiere que dé el ejemplo. Es que eres un niño, mi amor. Las mujeres somos las que tenemos la última palabra. Bueno, no es tu caso, o sí, porque la mujer de tu vida soy yo. Mamá, ¿de verdad puedo irme a estudiar lejos?
Claro, mi amor, por supuesto. A Lucho le preocupa mucho su reputación. Y a mí me angustia tu futuro. Ni loca voy a permitir que tu vida se amarre a la de esa niña fogosa. ¿Qué planean? Llegó mi Salvador, nuestro Salvador. Tu padre quiere que Elvis reconozca al hijo de esa cualquiera. Es lo menos que puede hacer el irresponsable este. Solo a ti se te ocurre acostarte con una muchacha sin usar preservativo. Aunque sea muy duro y aunque te destruya la vida, Elvis asume tu realidad y reconoce que serás padre. Eso no se repite en esta casa. Sobre mi cadáver ese niño va a ser mi nieto. ¿Cómo se porta mi hermano, cuñada? Ustedes saben que esos vínculos legalmente jamás se pierden. Que aunque mi esposa conspire para asesinarme y lo logre, siempre va a ser tu cuñada. Y tú, aunque te acuestes con ella y quieras verme muerto, siempre será mi hermano. ¿Qué te sorprende más, Claudio? ¿Que yo lo sepa todo? ¿O que tú y tu cuñada no estén presos ahora? Supongo que Claudio es el tipo de hombre que tú puedes manejar a tu antojo. Servirte de él para que sea tu títere. Está claro que lo sabes todo. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros... ¡Cállate! Que a ti no te importa qué es lo que piense hacer. Porque tú tienes que obedecer. Porque no puedes exigir ni negociar nada. Ustedes dos se van a ir bien lejos. Tan lejos. Y tanto tiempo donde nadie los recuerde. Ni le puedan hacer daño a mis hijos. Y a ti, si vuelvo a verte, olvidaré que eres mi hermano, así como lo olvidaste tú. Pero yo no voy a fallar. Usted dirá. Quiero que me cuentes las últimas conversaciones que tuvo el doctor Marco Aurelio Corona. Si le escuchaste decir algo relevante sobre su atentado. No sé, comisario. Yo solo atiendo al señor. Él no habla conmigo de esas cosas y yo menos escucho sus conversaciones. ¿Alguna visita extraña, una llamada anónima? Algo que lo hizo cambiar de actitud de un momento a otro. Él está un poco perturbado. ¿No te has dado cuenta de eso? No. Es decir, sí. Pero lo que corresponde con su situación después de que intentaron matarlo tantas veces y todavía no agarran a los asesinos, es lógico que esté mal, ¿no le parece? Pero él está más preocupado que antes y eso no tiene sentido. Yo creo que él no quiere decir todo lo que sabe. Tú tienes mi número telefónico. Llámame cualquier cosa que sepas. Permiso. Señor Marco Aurelio no me delató. Si lo mato, no se sabrá nunca la verdad. Nadie podrá acusarme. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué pasa, doctor? Efectivamente, el niño presenta un aneurisma y obstrucciones por coágulos en los vasos sanguíneos. No, yo no entiendo. Yo no entiendo. Explíqueme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Escúcheme. El corazón de Ignacio está haciendo un esfuerzo enorme por bombear sangre a todo su cuerpo. Es posible que necesite una intervención quirúrgica. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver mi alegría. Dígame. ¿Cómo está el niño? ¿Qué le piensan hacer? ¿Por fin lo van a operar? Estamos pensando en la posibilidad de hacerlo si no responde a los medicamentos trombolíticos. ¿Y cuál es el costo de esa operación?
porque yo no sé si tenga dinero para costearla. El niño tiene seguro médico, señor. Usted como padre de él debería saber que Lorena paga un seguro por el niño. Así que por el dinero, no se preocupe. Y en lo que llegue Lorena, por favor, llámeme inmediatamente. ¿Sí? Sí. Ella y yo nos amamos. Y yo le daré la vida llena de amor que ella se merece. Créeme que sería incapaz de separar lo que el mismo diablo unió con tanto esfuerzo. Por mí, se pueden morir juntos de viejos, si les da la gana. Yo me quedaré para proteger a mis hijos. Te llenas la boca cuando dices mis hijos. Pues ese varón que tanto adoras y proteges no es tu hijo. Alberto es la prueba viviente de todos estos años que tengo odiándote y amando a tu hermano. ¿Por qué estás tan preocupado, Alberto? ¿Papá está grave? Sí, tiene un fuerte dolor en el pecho. Llamé al médico, pero él está negado a que lo atiendan. Ahora mismo salgo para allá. Por favor, dile a la enfermera que lo revise. ¿Qué le pasa, señor? ¿Dónde le duele? Lorena, tenías razón. Ya no tengo dudas. Claudio y Gertrudis son amantes. Y son ellos los que quieren verme muerto. Señor. Señor, por favor, no me diga que hablo con ellos. Dígame, por favor, que no me delató. Mi hijo corre peligro. Yo no Lorena, llama al juez Trejo. Dile que venga acá antes de que me pase algo. Señor, yo le rogué que no me delatara. Y usted me traicionó. No lo hagas, Lorena. No lo hagas. Lorena, ¿en dónde estás? Ya voy para allá, Guillermo. No me angusties más. ¿En dónde estás, Lorena? El niño está muy mal, está muy débil. Te necesita. Lo único que hace es preguntar por ti. El médico me acaba de decir que probablemente hay que operarlo. Dios mío, mi bebé. Tengo que estar con él. Ya, Lorena, deja de lamentarte y vente ya para el hospital. Yo nunca había visto a Ignacio así. Él está muy débil, está muy mal. Le puede dar un infarto y se puede morir aquí. La vida es una ironía. Después de todo, al final igual vas a matarme. Es lo mejor que puedes hacer. No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el
enseñaste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento